Muy buenas tardes, queridos auditores, televidentes de Polar Comunicaciones. Soy Juan Francisco Miranda y como todas las semanas estamos en pauta semanal junto a Eduardo Manzanares, Gabriel Vega y Hernán Ferreira para analizar el acontecer nacional y regional en materia política y muy próximo hoy día viernes, de cara a pocos días de lo que va a ser, yo diría, una fecha histórica como es la del 25 de octubre, donde se genera un plebiscito y también aportas a días de conmemorar o recordar lo que fue el 18 de octubre, donde se inicia una serie de movilizaciones y que yo diría que dentro del tránsito de lo que se estaba pidiendo, demandando, se origina esta consulta, este plebiscito, en un acuerdo de todas las fuerzas políticas en el Parlamento, en la institucionalidad política de Chile, para un plebiscito en el cual, recordando y reiterando, lo que se vota tiene que ver con si usted está de acuerdo, por lo tanto aprueba o rechaza la redacción de una nueva constitución. Y un segundo voto en el cual usted se pronuncia respecto al mecanismo para elaborar esta constitución en el caso de aprobarse, que sería a partir de una convención mixta, que es muy importante señalar que es una parte, la mitad integrada por personas elegidas democráticamente a nivel nacional y otra parte elegida desde el Parlamento, o una convención constitucional donde todos sus integrantes serían elegidos a través de la elección popular. Eso es lo que está en juego el próximo 25 de octubre y como es una cita de la democracia, también es invitar y aprovechar de informar algunos elementos, porque ha estado también importante el CERVEL dando información importante. Esta elección usted necesita su carnet de identidad, carnet que haya vencido después de noviembre del año pasado. Usted puede igual ir a votar con ese carnet de identidad, necesita solo el carnet de identidad y se ha solicitado concurrir con un lápiz pasta azul, de manera de minimizar, evitar el contacto directo con quienes le reciben a la hora de votar, que son los vocales, y solo entregar, en este caso, la cédula para poder votar. Hay una excepcionalidad en esta elección, y es que el periodo es de 12 horas, es decir, de las 8 de la mañana hasta las 20 horas, y un horario especial, preferencial, para adultos mayores, personas sobre 60 años, entre las 2 y las 6 de la tarde. Son medidas, además, junto con aumentar el número de locales de votación para evitar filas, aglomeraciones, y de ese modo tener los cuidados en el contexto nacional que estamos en esta cuarentena. Ya el cronograma está dado y nos enfrentamos pronto a esta elección donde por primera vez se va a consultar a través de un plebiscito la necesidad de realizar o no una nueva constitución, redactar una nueva constitución. Dicho eso, el mecanismo es importante que una vez que se elige, en este caso la opción apruebo, y uno de los dos mecanismos convención, quienes redactarán esta nueva constitución tienen un plazo acotado de 9 meses extendido a lo más a 12, es decir, un año, y que el proceso culmina con un nuevo plebiscito, esta vez de carácter obligatorio, para ratificar esta redacción, esta nueva constitución o rechazarla. Y frente a eso, yo quiero, muchachos, junto con darle la bienvenida. Estamos a días de esto, que reiteremos de manera de cuáles son nuestras posiciones principalmente y qué es lo que esperamos de este proceso. Yo, en materia de solo introducción, decirle que sin el ánimo de ser, no soy ni abogado ni mucho menos, pero sí al menos me he informado en que la Constitución tiene dos partes fundamentales, quizá ahí todos podemos opinar al respecto. Una tiene que ver precisamente con consagrar cuáles son los principios, cuáles son los derechos que se pueden consagrar en la Constitución, pero también hay un tema con el ordenamiento jurídico y de la relación, en este caso del Estado, con los ciudadanos, con sus organizaciones sociales, cómo se puede distribuir el poder, y ahí hay un capítulo importante en materia de regionalización y descentralización. El hecho de poder redactar una nueva Constitución nos puede acelerar aún más este proceso de transformación, de descentralización, dado que podemos entrar a discutir incluso cómo se organiza el Estado de Chile. Les doy la bienvenida. Partimos con pauta semanal. ¿Quién quiere partir? Hernán, Gabriel, Eduardo, Leo. Yo voy a partir solamente para decir dos cosas. En primer lugar, reclamar de forma pública
porque se me está vetando permanentemente en este medio porque no se publica mi nombre. Yo me llamo Eduardo Manzanares. Okay. Lo he dicho en tono de broma, pero yo creo que corresponde. Y lo segundo, para el aviso. Sí. Y lo segundo es que en esta ocasión van a votar también ciudadanos extranjeros, probablemente. Así que no solamente tienen que ir con el carnet, sino que con un lápiz pasta, con un bolígrafo o con un virome, que es lo mismo. Virome es la palabra que la mayoría de los magallánicos usamos durante mucho tiempo, y es porque es una palabra era como se llamaba los primeros bolígrafos o lápiz pasta que llegaron de Europa. Era un nombre muy común en Argentina, en Uruguay y en Paraguay. Así que como la marca Vic en Chile, que es muy conocida. No tenemos ninguna publicidad al respecto, pero solo señalar que sí, como está la marca, al menos sí estamos conscientes que Virome era una marca muy reconocida en Magallanes. Efectivamente. Como hay mucha gente adulta que va a ir a votar probablemente porque los ciudadanos más adultos tienen una conciencia cívica mucho más profunda, entonces aprovechar de decir que tienen que ir con su carnet y con su virome. Perfecto. Hernán, Gabriel, ¿cómo estamos para este plebiscito? Era el apellido del que inventó esa lapicera, pues, tengo entendido. Así es. Estuve leyendo otra vez. Mira, lo que está en juego es súper importante. Yo creo que las bases de la institucionalidad no son un tabú, es un tema que hay que conversar. Yo soy presidente de un partido que eligió respetar la opción personal, de que cada militante a lo menos pueda no solo votar, sino que trabajar y llamar a votar por la opción que vea conveniente dentro de un marco de principios y valores que compartimos en Renovación Nacional, los cuales nos acercan bastante, tanto en los que están en la opción apruebo y como los que están en esta opción de rechazo, que también es bastante propositiva, que lo que propone es modificar la Constitución por la vía de la institucionalidad actual. Lo que buscamos de una Constitución es bastante común, y como cada cambio de casa, en el momento que te cambias de casa, tú te llevas los buenos muebles y compras nuevos de los que quieres cambiar, pues. Entonces hay ciertas cosas que uno a lo menos aspira a defender en un proceso de esto. Por ejemplo, el valor del individuo, que como centro de esto, en la búsqueda de cumplir sus propios objetivos y su propia trayectoria vital. Que finalmente la Constitución es un instrumento donde se le limita el poder al Estado por sobre las voluntades de cada uno, o sea, es una protección sobre este monstruo que creamos para gobernarnos. Y por eso, a mi parecer, y esto es bastante personal, es fundamental tener la validación de los gobernados, de sentirse parte de este mandato. Por lo mismo, yo estoy en la opción apruebo, con bastante respeto hacia quienes están en la opción rechazo, porque me parezco mucho más a ellos que a los que están más a la izquierda, con una opción que lo veo más como un viejo pascuero, lleno de deseos de nuevos derechos. Y la verdad es que los derechos que debiese instaurar una buena Constitución, a mi entender, debiesen ser los fundamentales, que se llaman el primer nivel de derechos, los cívicos, aquellos que nos hacen iguales ante la ley, y a mi entender lo que debiese ocurrir ahí es que tengamos la oportunidad de validar nuestras desigualdades, porque iguales no vamos a ser nunca. Validar hasta qué nivel vamos a permitirnos ser desiguales, y bien acotado, cosa de que el resto sea materia de la política pública, que creo que es lo que corresponde. Entonces es importante ahí preguntarse qué nivel de institucionalidad queremos. Vamos a continuar en el presidencialismo que acostumbramos, vamos a ser partícipes de otros poderes del Estado, dividir los poderes del Estado y atomizar el poder político. A mi entender es fundamental. Así que todo eso está en discusión. Yo llamo a la gente a participar. Yo era de los que planteaba con bastante temor de que el tema de la pandemia pudiese ser un aliciente a que la gente no quisiera salir. Y para mí entender, la participación, la validación
le va a otorgar legitimidad al proceso, independiente de la opción que gane. Mientras más participemos, lo vamos a entender más legítimo. Yo creo que aquí hay que cuidar demasiado la forma en que se realiza. Perfecto. Hernán, tú has sido bastante explícito a la hora de tener una posición distinta en este grupo de integrantes de este panel de debate o de discusión. Tú estás por el rechazo en la primera opción. Recordemos que siempre que son 2 votos ese día, y eso es importante insistir. Y en el caso del segundo voto también tiene tu posición. En esto, tú eres los que ha dicho que en realidad dentro de la institucionalidad que existe se pueden hacer reformas precisamente para cambiar aquellas cosas que claramente no están funcionando bien. Si estuviéramos todos tan bien, en realidad no estaríamos teniendo este debate, esta discusión pública a nivel nacional. Tu mensaje a días de este plebiscito. Sí, creo que pasa que lo que pasa es que tú dices que si estuviéramos tan bien, no estaríamos en este debate. Bueno, creo que esa es la falsa dicotomía, ¿cierto? Eso es la falsedad de esto. O sea, si los países cuando están mal tienen que cambiar constitución, si los países cuando están en crisis económica tienen que cambiar constitución, imagínate, estarían cambiando constitución cada 10 años, cada 15 años, cada 5 años. Imagínate Estados Unidos, ¿ah? Deben cambiar su constitución la cantidad de veces que tenía que haberla cambiado, porque ellos tienen enmiendas. En Estados Unidos tienen enmiendas a la Constitución. Son cambios que se van a actualizar. Empezar de cero, como se quiera acá, ¿cierto? Empezar de cero, como se quiera acá. Entonces, imagínate, si cada país que le va mal económicamente o tuviera problemas, tuviera que empezar de cero, sería un caos. Bueno, es lo que está. Pero una pregunta, fíjate, yo viendo la franja de la prueba, aparte que salen actores bien pagados durante 80 años, bien comidos, bien tomados, con una buena casa, y salen políticos, digamos, y salen políticos. Eso es más o menos, es una buena radiografía de quienes quieren este cambio, de quienes impulsan este proceso, los actores, bien pagados, por supuesto, actores de televisión, ¿cierto? Que dicen que está todo malo ahora, pero durante años ganaban millones de pesos mensuales a costa de los chilenos, ¿cierto? Y ahora dicen que está todo mal. Cuando vivieron, ¿cierto?, el auge de televisión nacional, con dinero de todos nosotros, pero bueno. Y respecto de que hay que cambiar, fíjate, uno se pone a ver desapasionadamente, porque hoy día quien quiere cambiar, decir, mira, estamos todo mal, hay que cambiar, hay que meter más derechos, o es porque está ideologizado, o es por desconocimiento. Pero cuando la gente se informa, y lamentablemente, dada esta situación de cuarentena en muchas regiones y ciudades, no se ha podido hacer. Pero cuando la gente, tú se les explica, mira, no, es que el derecho a propiedad es casi inculpable en esta Constitución. La Constitución señala el derecho a propiedad y señala la función social de la propiedad. Que la propiedad, el derecho a propiedad, ¿cierto?, tiene una función de bien común para todos. Ah, no sabía, sí, la Constitución lo dice. O sea, no es que alguien hay que empezar de nuevo para que lo diga. La Constitución lo dice. Oye, pero resulta que la educación, pero mira, resulta que los gobiernos de la concertación fueron cambiando, ¿cierto? Quieren desmunicipalizar, y para eso no necesitan cambiar la Constitución. Han ido desmunicipalizando a nuestra. Ah, sí, también, sí, también. En fin, oye, mira, que las FP eran intocables, mira, ya un acuerdo de todos, se obtuvo un 10% para sacar, se estaba hablando de otro 10%. O sea, se pudo cambiar la Constitución y la AFP, sí, se pudo. Mira, la verdad que no me he dado cuenta. Entonces tú empiezas a ver. Pero claro, la izquierda lo que hace es apelar a la emocionalidad, ¿cierto? Porque no tiene razones, solo tiene emociones. Y alguien un tiempo atrás me dijo, mira, con emociones no se toman decisiones. Pero la izquierda tiene emociones, va hacia la emocionalidad, no va hacia la racionalidad. Entonces, claro, entiendo, no es una batalla muy igual, porque cuando tú vas, ¿cierto?, y le pones un discurso lloroso, le pones un discurso, ¿cierto?, lastimero, de victimización a la persona, claro, la persona se siente acogida, porque mira, que me va a tomar, y se pone a llorar, otro sí se siente en realidad. Pero cuando tú vas y le explicas razones, entienden que la opción es rechazo. Pero cuando tú le vas hacia la emocionalidad, hacia la cosa llorona, cebollera, por supuesto. Ahora, lo que hace izquierda, sí. Perfecto, en ese sentido yo entiendo tu punto, pero sí lo que no puedo estar de acuerdo y no lo comparto es que
que le quites racionalidad a cosas que son datos objetivos, porque muchos de los problemas, la frustración de algunas cosas, tienen que ver porque se ha intentado avanzar o modificar marcos legales y muchas veces nos hemos encontrado con la barrera de la inconstitucionalidad, que no se puede hacer esto, no se puede modificar porque es inconstitucional. Entonces, en esa lógica, este cambio constitucional, y ahí Eduardo también me está pidiendo la palabra, no es un tema de emocionalidad solamente, hay aspectos racionales en los cuales no se ha podido avanzar más allá, y siempre está este marco de inconstitucionalidad. Entonces no es un tema de que a mí me gusta más, me gusta menos, o sea, hay al menos áreas concretas en las cuales también hay un rol que a lo menos es sano discutir, por ejemplo en la Constitución, que tiene que ver con el rol subsidiario del Estado, o si debe ser un Estado que garantice algunos derechos, no solo que concurra subsidiariamente para que esos derechos se puedan realizar. Eduardo, tú me estabas pidiendo la palabra en esa, para poder también dinamizar un poco el debate. Bueno, mira, efectivamente las constituciones no se cambian a cada rato, eso es evidente, pero acá han pasado 40 años. Esto no es reciente la Constitución del 80. Y efectivamente a lo mejor tiene un grado de emocionalidad, como dice Hernán Ferreira. Por lo menos para mí y para muchos que pertenecemos a la izquierda en este país, la ilegitimidad de la que surge esta Constitución tiene un rasgo emocional, porque para nosotros una Constitución que fue concebida entre cuatro paredes, en un momento en que la ciudadanía estaba presa de una dictadura, en que se torturaba y se exiliaba a muchas personas en este país, en el que se mataba a muchas personas, y en el que por lo tanto no tuvimos ninguna posibilidad de discutir la Constitución que queríamos, obviamente eso tiene un carácter obligatorio desde el punto de vista emocional o ideológico, como quieran llamarlo algunos. Pero eso no es lo más importante, o si bien es importante, no es solamente lo único más importante. Vayamos a las cosas concretas. Acá la derecha dice que se puede cambiar la Constitución cada vez que se pueda, pero se olvidan de decir que están las leyes orgánicas y aquellas que son de quórum calificado, y que la derecha permanentemente ha supeditado los cambios a los quórum de mayoría, donde ellos han tenido la patudez y la frescura de evitar, ¿no es cierto?, los cambios constitucionales por la vía de las minorías. O hay que recordarle lo que pasó recientemente con el CERNAC y con el agua. Les recuerdo, cuando se intentó cambiar, ¿no es cierto?, que el agua, que es un bien de uso público, pero que está contrañido a la propiedad que tienen, ¿no es cierto?, quienes son los titulares de esos derechos de agua, y que son inalienables, inexpugnables y son eternos, en circunstancias que en la mayoría de los países tienen temporalidad. Bueno, cuando se intentó cambiar eso, 12 senadores de derecha votaron en contra. Curiosamente, la derecha vota en contra de que el agua vuelva a manos de la gente, contra 24 senadores de la centroizquierda que votaron a favor. Es decir, 12 senadores son más que 24 senadores. Eso es lo que no permite que la Constitución vuelva a ser reformada. Claro que se hicieron reformas a la Constitución, pero reformas que la derecha quiso y necesitó hacer, porque al principio estaba, ¿no es cierto?, el COSENA, ¿no es cierto?, el Consejo de Seguridad Nacional, que podía ser citado inclusive sin la anuencia del presidente. Al principio estaban los senadores designados, que decidían también, además de esta mayoría. Se hicieron esos cambios, y otros más probablemente cosméticos, pero aquellos importantes como las leyes orgánicas constitucionales y aquellas que tienen que ver con los quórum calificados no han sido cambiados y no van a poder ser cambiados con la actual Constitución, por el tema de los quórum calificados que exigen 2/3, 4/5, etcétera, etcétera. Por eso es importante hoy día una nueva Constitución que nazca de la discusión de los ciudadanos, en donde esas leyes no estén transferidas, ¿no es cierto?, a una minoría. Si eso no le queda claro a la derecha, bueno, sorry, como dicen los lolos hoy día, pero la gente lo entiende claramente. Ahí plantearles, antes de irnos a la pausa y continuar con esta discusión, que hoy día el programa yo creo que hay que abordarlo, estamos a día de esta elección crucial, también de tematizar, porque si es cierto, yo lo veo como, y tú fuiste, Gabriel, que lo señalaste como el tema de una casa, una discusión de una casa común que quedó chica, que la familia creció, que probablemente hay que hacer cambios. No pareciera ser tan irracional el hecho de sentarse a conversar como una gran familia
para definir aquellas cosas de la casa que van a quedarse, que se van a mantener y que siguen cumpliendo un rol adecuado en función de cómo nos ordenamos como sociedad, y también abrirse a todas aquellas cosas que es necesario modificar, actualizar en los tiempos que estamos viviendo. Entonces, en esa discusión, a mí me gusta la analogía a una casa común, un hogar común, donde todos nos sintamos parte, donde nadie se queda afuera, todos podamos ser incluidos en este debate. Creo que algo sano, maduro de una sociedad, efectivamente unas reglas para que podamos mejorar, que nadie se sienta fuera del desarrollo, del progreso, que nadie se sienta excluido, como también hemos visto que hay sectores importantes de la ciudad que se han sentido excluidos, no solo por este último tiempo, sino que por años y por décadas. Entonces, esa es la discusión, el escenario que enfrentamos. Si estamos disponibles a tener esta discusión de como una gran familia, a discutir nuestra nueva casa común, o mantener la que estamos e ir arreglando la carga en el camino. Ya era un tiempo distinto. Yo creo que por ahí va un poco el debate. Y bueno, ahora lo invito a la pausa y al regreso sin tema. Voy con Gabriel, con Hernán y con Eduardo para iniciando esta discusión de cara al plebiscito del 25 de octubre. Vamos a la pausa.